Recording. Hola, Hola, ¿cómo estás? hola Leufu, bien y tú. Todo bien. Vamos a esperar un ratito a ver si es que se conecta más gente Ya. y comenzamos. Vamos a esperar unos 2 minutitos más y a las 10:10 vamos a comenzar, ¿ya? Ya. Súper. Voy a hacer un té mientras.
Bien, creo que ahí ya se está conectando la última persona. Hola, Hola Maca, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, también. Escuché tu audio ayer, no te pude responder, pero muchas gracias. Es que aluciné, así que lo mandé al tiro Sí, emocionadísima. sí, Muchas total. gracias. Buenísimo, me encantó. Qué buena. Abraham, ¿estarás por ahí? Hola, hola, sí, aquí ando. Ya aquí listo. Hola Abraham, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Ujú. Oye, bueno, vamos a comenzar, porque creo que, bueno, ha pasado un tiempito y ya no se conectaron más personas, así que vamos a darle de todas maneras. Quisiera que comenzáramos un poco como presentándonos, porque se supone que este es como una especie como de masterclass en torno a la performance y a mí me gustaría como exponer quizás algunos registros conceptuales o un trayecto como que ha surgido en torno a las investigaciones que yo he podido llevar a cabo respecto a mi práctica, en conjunto con algunas eh, archivos conceptuales y también revisando a otros artistas. Y después de eso me gustaría no extenderme mucho con esta exposición, digamos, y luego poder compartir cuáles son como las perspectivas que a ustedes les resuenan y también podemos como tensionar ciertas cosas que quizás ¿Se les quedó pegado también a ustedes el Kevin? Me quedó pegado, Kevin. Ya. Ahora Kevin, sí. te quedaste Ahí pegado. sí, ahí sí. No, es que tengo una delicadeza con el internet que se conecta por el USB y muevo el computador un segundo y se desconecta. Ya. Bueno, entonces después de compartir un poco estas perspectivas conceptuales y también algunos artistas que a mí me hacen sentido, me gustaría que pudiésemos como dialogar aquí entre las cuatro respecto de esto que vamos a abordar hoy día. Y también quizás en esta presentación que hagan también podría ser súper importante vamos a lanzarnos al tiro a la piscina, ¿no? Vamos a que nos cuenten un poco sobre qué es lo cuál es el proyecto que están desarrollando dentro del contexto del Festival Ensambles y también qué es lo que de alguna manera ustedes perciben que podría estar dentro del marco de la performance o algún aspecto performativo de su propuesta, como para poder ir de alguna manera ir entretejiendo estas distintas formas de acercamiento que cada una de ustedes tenga en su proceso creativo. Así que, bueno, yo voy a comenzar. Soy Kevin Magne. Fui invitado y convocado a hacerme cargo un poco de la línea de performance del Festival Ensambles, generando un acompañamiento en los procesos creativos, así mismo como Constanza y Javier. Y
yo vengo del universo de la danza contemporánea y después en el proceso de inquietudes tanto creativas como discursivas, me desvío de, de este trayecto profesional hacia el universo de la performance. Principalmente la performance en el espacio público y como una inquietud para poder instalar ciertas preguntas y problemas que en ese momento a mí me hacían ruido, y también compartirlas con todo un grupo, y había un movimiento, digamos, más o menos como el 2014-2015, un movimiento de artistas como de mi misma generación, que estábamos como todos muy deseosos de poder experimentar artísticamente más allá de las disciplinas específicas como más tradicionales, por decirlo de alguna manera. Después vamos a empezar a preguntarnos qué es eso también de la tradicionalidad, o cómo la performance amplía el registro de la acción artística. Entonces, bueno, ahí empecé como a trabajar corporalmente más de manera más expandida, y después de eso, después del 2018, 2019, comienzo a desarrollar una línea de investigación más como constante en torno al VIH, a propósito de mi vivencia seropositiva, y también cómo eso puede ser colectivizado y capturado con otras experiencias, y poder como generar distintas materialidades, acciones o maneras de abordarlo desde la performance, el video performance, la investigación teórica, o desde el propio proceso de desidentificación y tensión frente a una cultura hegemónica actual, que sería la chilena. Eso a grandes rasgos. Y nada, bueno, muy contento de poder estar aquí con ustedes, compartiendo estos pensamientos que atraviesan sin duda por el cuerpo. Así que les doy ahí el pase a quien desee como presentarse y compartirnos su proyecto. Hola, yo soy Rodrigo Leufumán, ahora con mi nombre originario Leufumanque, soy autor mapuche, soy escritor, estoy hace poco lanzando mi primer poemario que está traducido, es bilingüe, español mapuzungún, y esta poesía, este devenir poesía, finalmente durante este periodo pandémico, lo volqué hacia la performance, como una necesidad mía de expresarme y en la soledad de mi casa, sentirme acompañado. Además, me empecé a relacionar con otros artistas de la performance, sobre todo del sur de Chile, y así nace el proyecto que estoy trabajando en el Festival Ensambles, que se llama Puwenui, que significa amigos, y en el cual yo extiendo una invitación a hacer, a través de una pregunta, a distintos artistas de distintos puntos del territorio, a responderla a través de una acción. Yo recojo esas acciones, las veo, las analizo y hago una acción en respuesta a todas esas acciones. Y lo que estoy trabajando ahora es una especie de docu-performance en el cual voy a unir en una forma narrativa toda esta historia, toda esta conexión territorial digital, además, porque hay algunos que nos conocemos en vivo, pero hay otros que no. Entonces, toda la conexión que finalmente igual puedo ver en los resultados de las acciones, que son muy sensoriales igual, a pesar de no habernos visto y no habernos tocado. Estoy trabajando eso en la edición final de este trabajo, como mostrar lo digital versus esta conexión ritualesca que termina siendo la performance. Súper. Y Leufu, ¿podrías un poco profundizar, como si pudieses como arrojarte a
a decir qué sería, qué sería o cómo podrías entender tú la performance. ¿A qué te estás refiriendo cuando estás hablando de performance? Creo que me estoy refiriendo a la acción de las emociones. Como que de esa manera me gusta pensar la performance, que tiene mucho que ver con la forma en que me ha gustado trabajar este proyecto, además en esta conexión emocional, además con estos otros cuerpos de otros territorios que tienen otras geografías, pero que sin duda cuando revisamos nuestro interior se conectan esos territorios de una u otra manera. Súper, súper. Muy interesante eso de las acciones de las emociones. Creo que hay algo ahí, ¿no? Como que bueno, ahí vamos a empezar a hablar, pero hay una vibración, a propósito de lo que hablábamos el otro día, porque, bueno, Leufo está en el área de performance, entonces nos hemos encontrado ya 2 veces, y un poco también va a ir como a escuchar un poquito cosas más repetidas, pero nunca se repiten finalmente, porque en la dinámica colectiva todo se cambia. Así que, nada, bueno, continuamos. Voy. Hola, pues yo soy Abraham, aquí de la Ciudad de México, y pues he estado, pues arranqué como antes de estudiar pues entrar a la Academia de Teatro, pues hacía por acá vinculación comunitaria dentro del barrio, dentro de la colonia donde he vivido, que vivo muy cerca de un bosque. Entonces es como un bosque ahí muy conocido en la ciudad que se llama Bosque de Tlalpan. Y pues ahí tuve la fortuna de crecer con vecinos no humanos. Entonces como que me ha dado una perspectiva muy diferente, ¿no? De la convivencia con los árboles, con las plantas, con tlacuaches, con cacomistles, ¿no? Entonces creo que desde ahí lo digo y lo menciono porque a lo largo del tiempo creo que es bien bonito también poder encontrar tu identidad también creativa desde ellos, ¿no? Desde estos vecinos que te han dado como una visión bien diferente de ver la vida. Incluso ver pues, tu expresión, ¿no? La forma en cómo me he expresado a lo largo de estos años, ¿no? Ya sea en lo creativo. Y pues desde ahí, ¿no? Es como me empiezo a encontrar no solamente con la comunidad del barrio, la comunidad humana, sino también estas comunidades, estas colectividades que están ahí todo el tiempo, pues también transformándonos. Y desde ahí, pues crecí al sur de la ciudad, entonces tengo una relación tal vez muy estrecha con las montañas del sur de la Ciudad de México, que es toda la cuenca. Y pues en los últimos años como que me fui preguntando más bien qué relación tenían estas montañas también con la poética, con nuestras creatividades. Y pues fui encontrando un chorro de cosas, ¿no? Así un buen de vínculos que hasta el día de hoy me siguen modificando, me siguen transformando. Así como también pues todo eso triste y terrible que también me ha sucedido alrededor de las montañas de la ciudad, pero que también forma parte pues de estos ecos, ¿no? Y de estas palabras que hay que también escuchar, estas voces que se han quedado en esos montes, y así como las culturas que se hospedaron y que utilizaron estos lugares para observatorio, también hoy día han sido lugares para la desaparición de personas, ¿no? Entonces creo que esa es como una vinculación que tengo estrecha con el entorno. Ya después, pues estudié la carrera de teatro, pero en realidad como que me arrojó algunas cosas ahí teóricas importantes, pero cuando la terminé, más bien me regresé otra vez a lo comunitario, al barrio, que ha sido como el lugar donde he aprendido más cosas. La relación estrecha que he tenido con la performance más bien fue un estudio personal que yo empecé a realizar, ¿no? Desde lo teórico, no lo aprendí eso en la carrera, creo que nunca se mencionó, ahí estaba el clásico discurso de que eso no es teatro, entonces me pareció, de entrada era como
como quitar todas estas otras formas de, pues de expresión, ¿no? También de lo creativo. Y pues bueno, ya por mi cuenta, pues, saliendo, yo me puse a estudiar todo eso por mi cuenta, así como cuando empiezas a agarrar los textos, los libros, metí algunos seminarios y ahí fue donde fui como desde lo teórico también a lo práctico, comencé ahí como a explorar cosas también en el barrio acá, pero más bien como y creo que esa es mi relación un poco con el performance, que es como con lo real, ¿no? Aquello que no está interpretado, ¿no? Sino que es aquello que también puede acompañar un suceso que, pues que ha marcado quizá también un territorio, ¿no? Y cómo lo acompañamos y cómo lo activamos y cómo puede generar también encuentros, ¿no? Entre las personas que habitan ese territorio, ¿no? Y el proyecto tiene que ver con lo que comentaba de las montañas y del entorno, que se llama Danzar la Tarde, que en realidad es un homenaje, em, es una, ¿cómo llamarlo? Es una ritualidad para honrar las presencias de quienes nos encontramos durante este tiempo de pandemia. Es como un impulso de encontrarnos, ¿no? A la distancia, pero que solo estos dispositivos como el Zoom y todos estos que existen fueron utilizados para planear desplazamientos, para regalar algo en el espacio, ¿no? En el territorio. O sea, es un proyecto que surge a partir como de lo que de lo que estábamos perdiendo, no solamente personas, no solamente seres amados, sino también eh, pues otras pérdidas, ¿no? Otras pérdidas que estábamos teniendo en ese momento y entre los vecinos de la calle, pues empezamos como a generar estos encuentros que después se convirtieron en encuentros en las azoteas, ¿no? Que después se convirtieron en pequeñas fogatas que decidimos que ese fuego tenía que ir a otro lado, ¿no? Y lo llevamos a la cima de la montaña que se llama Jusco. Y ahí después pensamos en cómo ese fuego podía llegar a más personas, ¿no? O sea, cómo podríamos, que ese fuego fuera un regalo que llegara a las personas sin ningún otro objetivo más que lo tuvieran y que lo dedicaran a lo que fuera, ¿no? A lo que hayan vivido. Y entonces ese fueguito pues lo llevamos, ¿no? En unas latas de alcohol sólido a la montaña y cuando lo activamos allá en la cima fue una cosa así muy bonita, que había una relación bien estrecha con la narrativa de la propia tarde y nos vincularon con un chorro de cosas. Parecía que todo lo que habíamos vivido nos estaba respondiendo, ¿no? La misma tarde. Y creo que eso fue como lo, lo esencial, ¿no? Como de encontrar un diálogo, más que una conexión con la naturaleza, encontrar un diálogo real, ¿no? Una conversación con el entorno. Y después se transformó en un viaje, ¿no? Después de ese fuego, todas las personas que lo vivimos, lo comenzamos a planear desde este dispositivo del Zoom y después lo empezamos a activar en la ciudad, ¿no? Cada persona, por esto de no podíamos encontrarnos, pero cada uno nos dimos cuenta que podíamos realizar ese viaje para entregar ese regalo a alguien. Y entonces realizamos una serie de traslados en la ciudad donde fuimos llevando estos fuegos y nos gustó mucho ¿cómo llamarlo? Como todas las líneas o todo lo que se podía ir haciendo en un mapa, ¿no? O sea, lo que viajó la vecina, ¿no? Cómo fue su viaje y lo fuimos dibujando y fuimos creando ahí como unas redes de en el espacio y nos dimos cuenta que eso también era una danza, ¿no? Era una coreografía que podía encontrarse, ¿no? Con alguien más. Y justo estamos en ese momento, ¿no? En cómo poder desarrollar otros viajes para poder entregar estos otros regalos que se quedaron ahí como mucha gente lo pidió, ¿no? Gente pidió porque querían dedicar algo a alguien ese regalo, ¿no? Y
Y pues ahí se quedó como tal el proceso por ahora, como con la posibilidad de empezar a realizar unos próximos viajes y poder sistematizar todas estos mapas, ¿no? Que se han construido, que los ha construido el mismo cuerpo en este viaje. Y pues es un poco así como a grandes rasgos. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias por compartirnos estos pequeños gestos que ponen en comunicación no solamente a tus vecinos humanos, sino también a tus vecinos no humanos. Me parece precioso. Maca. Bueno, hola, yo soy Maca Andrews, soy la directora del colectivo Casa de Brujas, que es un colectivo nuevo que lleva un par de años funcionando, y llegamos a ensambles con el proyecto El afecto de una manada, que he nombrado Performance Conferencia, que eso genera miles de conflictos. Este ha sido un proceso súper interesante, muy novedoso para mí. Yo soy una persona de teatro, también me formé en danza, estudié literatura. Bueno, lo único que no he hecho es estudiar música, estudié un poquito de canto, pero he estado en todas, me he pasado por todas. Y todo me suma en el trabajo. Entonces, de alguna forma, los últimos 2 años como que colapsó, o 3 años ya, colapsó esta idea de la disciplina. Si soy actriz, si bailo, si canto, si soy escritora, si es dramaturga. Y ya interesante la pregunta porque veo que con mis pares se produce mucha resistencia a no tener la tarjeta adecuada para poder ponértela en la cabeza, pero yo ya no sé qué tarjeta me pondría, por decirlo así. Me interesa la praxis que estoy haciendo. Y en ese lugar se produjo un giro interesante para mí, que yo escribí un texto académico para poder presentarlo en un coloquio, en un contexto muy formal universitario, respecto de ciertas ideas que tengo entre la cacería de brujas escocesa, la tragedia de Macbeth y el femicidio contemporáneo. Cómo la idea de bruja y la idea de ficción sobre la bruja afectaría estéticamente sobre la violencia extrema contra la mujer. Y este texto, por mi camino, lo escribí utilizando teoría y utilizando la palabra de Shakespeare, y de alguna forma dándole el mismo valor que la teoría. Y eso generó mucho interés en algunas personas y en otros que nada, que yo era una cuentera y que me encanta mezclar todo y que esto no tenía ningún valor académico, básicamente. Que también ha sido un feedback muy provocador para mí artísticamente. Me ha ayudado mucho ver esos movimientos. Bueno, y yo tenía que presentar esto en un formato bien fome que era básicamente sentarme y leerlo. Y me parecía eso muy aburrido en el lugar que me entiendo yo como artista. Entonces, como un ejercicio lúdico, llamé a una colega actriz que admiro mucho y llamé a un amigo músico que lo encuentro brillante. Les dije, oye, hagamos esta cuestión más entrete porque es una lata. Entonces ponle música, tú léete los textos de las brujas así como actuando con onda y yo me leo la otra cuestión como con más, para que no sea tan fome esta cuestión, ¿no? Bueno, y todos se embalaron y llegó el Martín con los equipos, la otra llegó con vestuario, yo me encapuché, todo. Entonces este coloquio súper formal universitario se transformó en una situación escénica. Y le tiramos una proyección al fondo, que en ese momento era el estallido social en Chile. Entonces yo le pedí a Natalia que me permitiera utilizar su fotografía, que es una de las, si no me equivoco, es la primera mujer en perder un ojo en el estallido social. Y en un momento un fotógrafo le sacó unas fotografías muy bonitas a las personas que habían perdido ojos en esos primeros meses del estallido de trauma ocular, y ella puso esta fotografía en Facebook y yo la encontré impresionante, entonces se la pedí y ella me autorizó para ponerla. Entonces se armó una situación escénica y eso progresó. Entonces tuvimos que llevarlo a escena, lo tuvimos que grabar en Zoom, etc. Y en este contexto llegamos a hacer una versión escénica, presencial, que yo me imaginaba que era una suerte de concierto sonoro teatral teórico. Y llegó la pandemia, fue imposible, entonces tuvimos que meternos al audiovisual. Y en eso resultó una cosa que es más o menos una película.
con referencias que a mí me parecen súper interesantes a ciertas cosas que hacía Bergman entre los actores y el cine, el documental, la performance, la teoría. Y en realidad este ejercicio performático para mí en este momento, que siempre lo he entendido como en el cuerpo, empezó a aparecer en este tratamiento de igualdad de condiciones entre la realidad y la ficción. Y ese ejercicio de igualdad de condiciones, que surgió primero en la palabra, por decirlo así, poner a Deleuze y Guattari al lado de Shakespeare y decir es lo mismo, empezó a problematizar para mí un espacio que me es de interés entre este cuerpo, que pareciera que es real la mujer y es ficticia la bruja, sin embargo operan las dos en términos de violencia. Y ahí creo que me surgió algo que, bueno, que estoy aquí hoy día porque adoro a Kevin y me interesa mucho y el trabajo de ustedes, pero también porque creo que ese lugar, esa intersección en la que llegué a habitar y en la que me está interesando habitar, no voy a encontrar terreno en el teatro, que lo único que quiere es defender la ficción. Entonces tengo que trasladarme a otras formas y a otras preguntas para poder entrar en la verdad, pero no en la práctica documental de teatro, testimonial, etcétera, el verbatim, que admiro mucho, pero que encapsula nuevamente en la ficción el ejercicio verdadero. Entonces, en ese lugar me encuentro. Súper Maca, muchas gracias. Se va a ir armando un camino por donde yo voy a navegar mis propuestas conceptuales. Así que, bueno, veo que se conectó Ignacio Andrés, estarás por ahí. Está también, bueno, Katy también. Ah, bueno, Ignacio acaba de salir, así que ingresó y se fue. Catherine, bueno, está también Katy, que es la directora ejecutiva del festival. Me imagino que ella también está muy interesada por lo que vayamos a conversar. No sé si Katy quieres presentarte rápidamente, aunque me imagino que quizás todos ya te conocen, porque tuviste probablemente una reunión, pero te doy el espacio también si es que quieres presentarte más desde tu arista artística, digamos, más que desde la arista de la dirección y la producción ejecutiva, y porque uno habita muchos territorios, ¿no? Como sí. Tratando de buscar en su lugar. Estoy acá tratando de... ¿Me veo, no? En realidad no quiero quitar mucho tiempo. Ahí sí. No sé si me veo. No, aparecí y desaparecí. Como que es muy raro. Sí, hola. Hola, Maca. Hola, bueno, hola. Sí. Oye, mira, estaba justamente escuchando la clase maravillosa performance. Bueno, yo soy Catherine Barrera y bueno, sí, en realidad presentarme mucho como la ejecutante, la directora ejecutante de este festival Ensambles. Bueno, la verdad es que últimamente yo me he estado como dedicando más a la gestión cultural, claramente, ¿no? He hecho mucha gestión, más que creaciones artísticas o de teatro. Pero sí puedo contar mi experiencia, la última experiencia que tuve, en realidad yo no he hecho tampoco tantas obras, ¿no? Yo vengo desde el teatro, y en el 2019 me pasó tuve una experiencia bastante enriquecedora. Postulé mi obra que también habla sobre el femicidio, ¿no? Pero este es más ficción, ¿no? Como dice Maca, y era una adaptación de un texto que yo lo hice hace muchos años atrás, de Yukio Mishima, La Escuela de la Carne, y dejé ese trabajo dando vuelta, ¿no? Hasta que un día lo tomé y dije, ¿por qué no seguir en esto? Porque en realidad a mí lo que me interesa era indagar en la literatura y llevarlo a cabo, digamos, a una obra de teatro y todo. Y que hice una edición nueva de este autor, ya que se llama Yukio Mishima, que es un escritor japonés de los años 70, más o menos, ¿no? Y de la literatura universal. Entonces, como yo tengo también una búsqueda entre lo audiovisual y también los textos, ¿no? Y de cómo uno va jugando y transgrediendo
esta realidad, o bien, o sea, perdón, o los textos en relación a lo que pasa dentro de una cámara, lo que pasa dentro del audiovisual. Entonces, pues que hice esta obra, y bajo el concepto de una pantalla de cine. Y desde ahí empezó toda esta historia adaptada, ¿no?, de este texto, que lo llevaba finalmente a un femicidio, ya que es un tema obviamente muy contingente de nuestro país, bueno, también de muchos países, ¿no? En México también hay bastante femicidio, y bueno, ya prácticamente esto ya es algo naturalizado, ¿no?, que tenemos también aquí en Chile, sobre todo en nuestro país, lamentablemente. Entonces nosotros con mi compañía de teatro postulamos este texto al festival de, bueno, en realidad era una instancia para, ¿cómo se llama esto? Para decir, para obras de teatro, para una extensión importante que se hacía dentro del teatro en Coyhaique, en la región de Aysén, el Centro Cultural de Aysén. Postulamos esta obra con mi compañía de teatro y quedamos. Entonces, fue muy bello porque nos llamaron. Nosotros teníamos propuesto de haber quedado, no sé, incluso en Santiago sin la obra de teatro, incluso dijimos, bueno, de repente puede ser en el Teatro del Puente. Generalmente uno tiene como esa tendencia, y cuando encontré digamos, esta convocatoria a Aysén, ¿no?, al Centro Cultural de Aysén, me gustó, obviamente me llamó la atención, pero eran condiciones que nosotros en realidad todavía lo teníamos como lejano, ¿no? Estamos hablando de 2019, no había pandemia todavía, estábamos a punto, ¿no? No había estallido social, estábamos todavía como encausados un poco con el tema de los espacios de teatro. Y no quizás a lo mejor... se me cortó. Es un poquito inestable. Te escuchamos igual, Katy. Sí, te estamos escuchando igual. Así que... Ya. Oye, sí, sabes que se me cortó, continúa. no sé qué pasó. Continúa. Ahora sí se le cortó. Ahora sí se le cortó. Pero sigue ahí, sí. O sea, todavía está en el Zoom. Sigue ahí, pero no sé. Bueno. Puta, está buena la historia. Qué mentira. Bueno. Bueno, volver a Katy. Oye, qué interesante eso de Mishima. Mishima yo leí un texto que me fracturó así por dentro en un momento, que se llama Confesiones de una máscara, que es un texto súper hermoso, autobiográfico de Mishima, en donde él declara su deseo homosexual, básicamente, cuando él es joven y está en el colegio. Entonces, bueno, de eso va. Entonces yo lo leí más o menos cuando tenía como 16, 17 años, y fue así como súper potente, ¿no? Como que me removió completamente. Bueno, va a quedar el relato de Katy para cuando retorne. Así que hice rápidamente una especie de cuadro, no sé si se alcanza a leer, pero está aquí, por un lado, lo real y lo ficticio, lo humano y lo no humano, las emociones y la identificación y la desidentificación, que es un concepto teórico de un teórico sudamericano, como un procedimiento. Entonces, ¿por qué me agarré de estas tres cosas? Una, porque ustedes lo nombraron, pero además también son ciertas cosas que siempre están de alguna manera tensionándose, no solamente en la práctica artística, sino en ciertas concepciones heredadas en nuestro territorio occidentalizado, ¿no? Porque de alguna manera lo real y lo ficticio, y lo humano y lo no humano, corresponde a un registro de un pensamiento que es binario, que es colonial, y que responde a una lógica en donde el espectro de posibilidades mixturadas, mezcladas y un poco no categorizadas se polarizan entre una y otra, ¿no? Entonces,
Entonces está lo real y lo ficticio, está lo humano, lo no humano, está el hombre, la mujer, está la civilización y la barbarie, y así un listado de binariedades que de alguna manera articulan este pensamiento occidental, que es un pensamiento que sin duda nuestros cuerpos cargan y que nuestros cuerpos tienen, porque tenemos un registro histórico de 500 años desde la colonización en adelante, que es en donde se ha instalado y perpetuado por insistencia esta discursividad a la cual hoy día llegamos, ¿no? Entonces, ¿por qué existe la posibilidad de asesinar a un cuerpo que sea mujer? Porque existen los femicidios y están entendidos tan como, digamos, sin pudor, es justamente porque hay ese binario establece una jerarquía. ¿Quién tiene el poder para hacer las cosas y quién es el cuerpo receptor y que está como a la merced de lo que pueda suceder, digamos, en este caso, hasta la muerte? Porque no solamente pensemos lo que la colonización está basada en el cercenamiento y en el asesinato de corporalidades para poder instalar un pensamiento. Entonces, la lógica mortuoria es una operación que sin duda viene a estar tomado de la mano para poder establecer como por la verdad una forma de hacer, pensar y ser. Entonces, ya, bueno, entonces voy a estar ahí como transando y viendo como, ¿qué es esto, no? Como, ¿por qué existe? O sea, no porque existen estas binariedades, sino que, ¿qué hacemos con estas binariedades, no? Y por qué de alguna manera la performance viene a ser como este ejercicio que de alguna manera es un desvío, ¿no? Es un desvío. ¿Qué significa ese desvío? Porque de alguna manera todos estamos aquí en una suerte como, podríamos decir que somos como un clan de desviados, llamémoslo muy así, lisa y llanamente. Pero eso sin duda es porque en algún momento cierta categoría, ya sea disciplinar, de hacer, comienza como, decimos como, bueno, quizás algo nos falta, o no simplemente algo nos falta, ¿no? Como quizás nuestra pregunta estaba en ese lugar limítrofe y un poquito expandido, queriendo correr el cerco, ¿no? Entonces, ese lugar del límite, ese lugar liminal, que podría pensarse que es un poco la performance, o ciertos procedimientos performativos para responder estas preguntas, es lo que creo que nos parece importante relevar en esta conversación, ¿no? Entonces, quizás como solamente por contextualizar y para poder seguir pensando esto, en la década de los 60, John Austin, que es un teórico norteamericano, si no me equivoco, como que, digamos, establece este concepto de la performatividad, de cómo ciertos actos que son parte de la sociedad, del colectivo social y ciertos roles son actos performativos. Y entonces él, para poder ejemplificar esto, utiliza ejemplos que son súper comunes, pero que de alguna manera nos pueden como dar luces respecto a qué podría ser esto de lo performativo. Entonces él se agarra como del típico caso del juridista o del cura cuando dice son marido y mujer, ¿no? Como que él dice ese acto. Hay en esa enunciación de un lenguaje que se cambia la realidad. Pero esa enunciación de un lenguaje no es gratuito. Hay todo un contexto que podríamos decir que es ficticio o que es real, no sabemos bien, porque estamos dentro de una iglesia, estamos todos muy bien vestidos. Hay una teatralidad, ¿no? Hay una teatralidad. Hay un cura que está delante, está el hombre y la mujer, digamos, como muy bien vestidos, están todos los invitados, llegan a tal hora, se cita, como que hay un contexto teatral para
únicamente para avalar este momento en donde esta persona dice son marido y mujer. Y desde ese momento en adelante son marido y mujer. Cuestión que podríamos poner en tensión y decir como, bueno, pero es simplemente una enunciación de un lenguaje, pero lo interesante es que, o lo interesante que a mí me parece, no es solamente que hay una enunciación, sino que hay actores y hay un espacio, hay un tiempo, hay todo un contexto que hace posible que esta enunciación genere un cambio de realidad. Ignacio, hola a todos, mi internet hoy está súper lento, estaba intentando entrar pero me caí. Ahora estaré sin cámara pero podré escuchar bien, sigo atento. Dale Ignacio Andrés, Proyecto Catarsis. Muchas gracias. A ver si después en un momento podemos como, quizás no necesariamente tienes que poner la cámara, pero quizás nos puedes contar un poquito del proyecto a posterior. Yo te aviso. Entonces, esto que manifiesta John Austin también no solamente está en este ejemplo de marido-mujer, sino podríamos decir es el médico cuando nace la guagua y dice es niño o es niña, a propósito de si tiene pene o tiene vagina. O son los marineros que bautizan un barco cuando tiran la champaña y dicen aquí se llama Juanita. No. Y bueno, entonces son distintos actos que de alguna manera en la enunciación de la palabra, eso es muy interesante porque es la enunciación de la palabra, pero entonces la palabra se vuelve acción. Eso creo que ahí hay cosas como que el lenguaje no es simplemente las palabras que uno escucha, sino que el lenguaje empieza a crear una realidad. Declaración que últimamente se ha dicho, pero que viene desde hace mucho antes, ¿no? Como la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Como es la palabra de Dios la verdad. O sea, como que la palabra y el lenguaje siempre ha estado como de por medio de esta construcción de una realidad en la que hoy día estamos. Entonces, eso por un lado, y lo que a mí me interesa principalmente de la performance es justamente esto que decía respecto al contexto y las corporalidades que permiten llevar a cabo estas acciones, porque la palabra no es nada si no es enunciada como a través de una corporalidad, ya sea una corporalidad humana o estoy hasta incluso pensando en los epitafios, como aquí yace tal persona. Hay una palabra puesta ahí, ¿no? Como que si no sería un cuerpo en degradación que estaría ahí, ¿no? Pero esto nos permite nombrar y denominar que la corporalidad que está ahí es tal persona. Entonces, ¿qué es esto del cuerpo? ¿Por qué? Y también poder ampliar este registro de la corporalidad humana a otros cuerpos. Entonces, yo me pregunto, bueno, creo que la pregunta un poco de la performance siempre está tomada de la mano de qué es este cuerpo, qué son los cuerpos, cómo se generan vínculos que activan situaciones, acciones y realidades. Entonces, sin querer pretender caer en el definir qué es un cuerpo, prefiero entenderlo como un lugar que está en constante definición en tanto acciones y formas de cómo nosotros nos acercamos a esa realización con el cuerpo o con los cuerpos. Entonces, cuando hablamos de un cuerpo, hablamos de una materia, hablamos de una masa, hablamos de un volumen, hablamos de una superficie, de una membrana que permite de alguna manera generar puntos de contacto, puntos de vinculación, puntos de acompañamiento, de compañía, ya sea en un tiempo, pensémoslo inicialmente como en un tiempo a propósito de la materialidad, pero quizás podríamos pensar en otros tiempos cuando hablamos de las ancestralidades o pensamos en otras corporalidades más voluminosas. Estoy pensando en las montañas, en las piedras, en los ríos, en los mares, en todas esas otras corporalidades que tienen
que tienen otro tiempo, que han vivido otros tiempos, que han sido testigos de otros tiempos. Hay un texto muy hermoso que se llama Resinas, no, perdón, se llama Cortezas, y que es un texto de Didi Huberman. Didi Huberman es un filósofo que ha estudiado mucho tiempo el Holocausto. Y el texto Cortezas es un texto tremendamente poético, es muy cortito y es muy hermoso, porque él hace un proceso del registro del archivo mirando los abedules. Los abedules son árboles que estaban en el, digamos, en el entorno de uno de los campos de concentración más macabros de Auschwitz, que se llama Birkenau, y estamos en un campo y, digamos, esto está como rodeado de abedules. Entonces, el primer capítulo de Cortezas, que se llama Cortezas, él saca unas cortezas de abedules y dice, ¿qué tengo aquí enfrente? ¿Qué son estas cortezas? Aquí estas cortezas son el testigo de este macabro acontecimiento que estaba sucediendo en Birkenau, que fue donde se mataron más judíos en el mundo. Entonces, cómo estos árboles fueron testigos de ese acontecimiento. Entonces, es muy interesante poder pensar que estas materialidades que uno podría decir en esta lógica como humano no humano, vida no vida, como estos árboles que tienen la posibilidad de resistencia temporal, de una longevidad bastante más amplia que la del cuerpo humano, son los testigos de un acontecimiento, ¿no? Como, y así podríamos decir como el Cerro Santa Lucía también es un testigo de la llegada de los españoles, de Pedro Valdivia, y bueno, todo el genocidio que sucede después. Como el territorio es testigo. Entonces, súper interesante cómo, de alguna manera, la vinculación que puede hacer un cuerpo humano que está como ejerciendo una performatividad, se vincula con un territorio para poder, de alguna manera, activar o darle relevancia a esa sensibilidad que tienen otras materialidades, ¿no? Entonces, ahí como que aparecen como nociones como la biografía, el territorio, el contexto, el tiempo, como aspectos fundantes de una materialidad que puede ir más allá del humano. Entonces, de alguna manera, la performance puede permitirse seducir o activar o vincular estos otros pensamientos, ¿no? Entonces aquí estoy pensando que la performance ya no es simplemente la acción, esta acción de este cura, sino también es un lente metodológico con el cual uno puede acercarse a pensar el mundo, finalmente, ¿no? Como a pensar el mundo atravesado por la materialidad, porque en la materialidad es donde está escrito el registro histórico. Bien, para seguir avanzando, me gustaría como que pudiésemos profundizar un poquito en esto y o lo que yo podría enunciar muy rápidamente como una politización de la materialidad. Como politización no en el sentido como de un ejercicio político partidista, como de una discursividad y una ideología, sino entender que las materialidades cargan con una ideología y que uno puede empezar a tensionarlas con la acción, a desviarse de la categoría, a poner en tensión esta categoría binaria, a poner en tensión estas concepciones heredadas, a poner en tensión el pensamiento occidental, racional, lógico, antropocéntrico, productivista, ¿no? Como todo eso aspectos que están adosados al pensamiento occidental. Entonces, para poder pensar esta politización de la materia, creo que hay ciertas cosas así que me gustaría poder mencionarles. Uno tiene que ver con
con el concepto de materia vibrante, que es un concepto de una teórica que se llama Jan Bennett, en donde ella propone que la vibración de la materia es, perdón, que la materia, las materialidades son afectivas. Y que para poder pensar esa afectividad, la está pensando desde que esa afectividad es vibrante, es una pulsión. Imaginémonos estas ondas, cuando uno tira una piedra al agua, y cómo estas ondas circulares empiezan a expandirse, ¿no? Hacia los lados, y van más allá de la piedra. Entonces van en esa relación que es la piedra con el agua, en ese choque, en ese encuentro, ¡fum!, se expande esa vibración. La vibración tiene esa posibilidad de ser una onda que se desplaza a través de un medio para expandirse hacia distintas direcciones tridimensionalmente. Entonces, Bennett, en ese sentido, dice que la afectividad es homologable a la vibración. Entonces, la afectividad vendría siendo este espacio entre los cuerpos que se encuentra según las vibraciones que se van entrecruzando, ¿no? Estarían todos los cuerpos vibrando en un mismo tiempo. O sea, como me imagino que sería hermoso poder tener una especie como de lente en el que uno pueda ver la vibración de los cuerpos, que de alguna manera el aura, o lo que le llaman aura, que son estos colores vibrátiles según los tonos del cuerpo, sería eso, ¿no? Sería esta vibración que emanan los cuerpos. Entonces, sería hermoso, yo podría mirar ahora por mi ventana y ver cómo está vibrando ese árbol, cómo está vibrando el océano, cómo vibra la tierra, más allá de esa superficie que define. Entonces, de alguna manera, la afectividad es ese lugar invisible que se pone en común con los otros cuerpos. Por otro lado, otra teórica muy interesante y hermosa es Marie Bardet, que ella es bailarina y filósofa, y que, bueno, reside entre Francia y Buenos Aires, y Argentina, no sé si Buenos Aires, creo que no es Buenos Aires. Ella es muy interesante porque como bailarina y filósofa ha logrado hacer como un cruce súper bien logrado entre qué sería esto del pensamiento encarnado o el pensamiento del movimiento. Y Marie Bardet habla de dos cosas que me llama a traer acá. Una es los gestos, habla de los gestos como diciendo ella que ya, o sea, ya no, sino que hay que profundizar en el pensamiento con el cuerpo. Ya no es simplemente pensar en un cuerpo, sino que es necesario pensar en cuáles son los gestos que hacen los cuerpos. ¿Por qué los gestos? Porque en esa gestualidad se puede pensar qué es eso singular de ese cuerpo, en donde ella dice que se conjuga la técnica, el estilo y el espíritu, ¿no? Como que hay ahí una triangulación que se devela en la gestualidad, que es singular. Entonces, de alguna manera, podríamos pensar que esta politización de la materia estaría dada por las perspectivas singulares que se ponen en vibración común con otros cuerpos. Entonces me parece muy interesante poder pensar esto de la gestualidad, porque de alguna manera cuando uno está haciendo performance o está pensando performativamente el mundo, está pensando en esos gestos, justamente, en esas pequeñas acciones, activaciones que hacen desviar el sentido de las cosas, para poder inventar uno nuevo, o no para inventar uno nuevo, porque también, ¿qué es eso de lo nuevo? También estamos en el binario como lo nuevo, lo antiguo, y en verdad quizás se está como engrosando, complejizando y entramando un nuevo pensamiento para no pensarlo categorialmente, sino que confundiendo las categorías, ¿no? ¿Qué sería esto? ¿Qué soy yo
si hago audiovisual, hago performance, hago danza, hago flamenco, escribo teoría, como qué soy, ¿no? Como qué soy mi cuerpo, como, cuál es el sticker que me pongo, como dice la Maca, ¿no? Como no me puedo, ¿qué me pongo todos? Como quizás no, como, bueno, cabe la pregunta. Entonces, por otro lado, Marie Bardet, hay otro concepto muy interesante que propone, que es el concepto de ecosomática. Y ese concepto de ecosomática es, ella pone en tensión la práctica somática y pensar la dimensión política de la práctica somática para entenderla que el cuerpo está siempre en un vínculo constante con el entorno. El entorno, entendería ella, que son todos los cuerpos humanos y no humanos que están alrededor de este cuerpo que estaría haciendo esta acción, estando con. Entonces, de alguna manera, la ecosomática viene a como a volarnos la cabeza y decir como, bueno, ya, mi cuerpo ya no es solamente mi cuerpo, sino que es un cuerpo que está en constante vínculo y relación con el entorno. Estoy pensando en Abraham y las montañas, ¿no? Estoy pensando en Leufu y el río. Estoy pensando en Maca y en las brujas, ¿no? Como, cómo entro en un registro histórico, como entro en una relación con el tiempo, que es una cuestión súper disparatada, podríamos decir, porque occidentalmente el tiempo se pensó como una linealidad que tiene un inicio y va a tener un fin en algún momento, que es apocalíptico por si acaso, podríamos desestabilizarla a través, bueno, los pensamientos y las prácticas descoloniales no han otorgado la posibilidad de pensar que el tiempo es circular, ¿no? Que es una espiral que no es lineal, que es circular. Entonces, de alguna manera, hay una suerte como de retorno a un lugar con todo lo que va sucediendo en ese trayecto que va avanzando para repetir ese lugar. Por último, me parece también importante lo que dice Jean-Luc Nancy, que es otro filósofo francés, que él habla del concepto de espaciamiento. Y que sería, el espaciamiento sería justamente el espacio que hay entre los cuerpos. Y que un cuerpo nunca podría llegar a entrar en contacto con otro, sino simplemente hay una proximidad última, perdón, hay tal nivel de proximidad que logran juntarse, pero nunca se toca. Es muy interesante esto porque él dice que la única manera de tocar un cuerpo sería penetrándolo como haciéndole un tajo y entrando en el otro cuerpo. Sino simplemente todo lo otro es como un acercamiento y hay roces, hay fricciones, hay junturas, pero no habría como una posibilidad de eso de entrar en el otro cuerpo. Que solamente podría hacerse es que hacemos un tajo y ingresamos. No sé, estoy pensando en esta histórica pintura en donde hay que está Jesús, ¿no? Con este hoyo acá al lado, y como que le meten el dedo adentro, ¿no? Como, no sé cómo se llama esa pintura histórica. Y que, bueno, también, esto a propósito de unos cursos que también, bueno, yo he tenido con el magíster, con la Valentina Bulo, que es una filósofa maravillosa que a mí me encanta y que, bueno, vamos a trabajar ahí mi tesis con ella, y que ella también como hablando de estas mismas cosas, dice que el acto sexual, digamos, no sería como una penetración en ese sentido de entrar en el cuerpo del otro, sino que sería una frotación de cavidades y protuberancias. Como que me parece súper interesante, ¿no? Como que la idea de la frotación. Entonces el tacto es una frotación y no es un entrar en, como que estamos todo el rato frotándonos simplemente, o teniendo esta cercanía o distancia de ese espaciamiento que sería el espacio entre los cuerpos.
Entonces, todos estos conceptos para mí son conceptos operativos para poder decir como, bueno, ¿qué es esto de la politización de la materia? ¿O qué es esto de la politización? ¿No? Porque esta vibración, esta gestualidad, el pensar la relación con el entorno, la ecosomática de Bardet, y este espaciamiento, este espacio entre, permitiría para mí entender que la politización de la materia es pensarse en esa acción con todos esos elementos en un entorno. Entonces, la performance, que sería esta acción de poder desviar de alguna manera o poder confundir las categorías o poder ampliar el límite, estaría en ese pensamiento del entorno, del espacio, con los otros cuerpos, es con, ¿no? Entonces, por último, volviendo a Aspin y volviendo a estas acciones que identifican, que este lenguaje que identifica, que también, por otro lado, Judith Butler manifiesta que esta normatividad, estos discursos normativos, se perpetúan a través de que se insisten y repiten, y en ese momento que se está repitiendo, se está construyendo el cuerpo que se está definiendo, ¿no? Como que hay como un bucle cerrado constante en donde en tanto acto que se, entonces, en tanto se define hombre, se construye el hombre. Y ahí como infinitamente sin fin está esa repetición y se vuelve una norma. Entonces, la familia es el centro de la sociedad, y en eso se construye la familia heterosexual, es reproductiva, y la mujer se tiene que quedar en la casa, el hombre trabaja, el proveedor, y empiezan como a establecerse puras identificaciones categoriales como en base a la insistencia y la repetición. Entonces, José Esteban Muñoz, que es un teórico dominicano, si no me equivoco, él analiza y hace toda una profundización respecto de este pensamiento que hace Butler respecto a la identificación y la performatividad que se ejerce en la identificación para poder proponer el concepto de desidentificación. A propósito de todas las acciones queer o de la disidencia del sexo-género, para poder ver cuáles son las operaciones que hacen estas corporalidades, ¿no? ¿Cuáles son y siguiendo a Butler sería como, ¿cuáles son las operaciones que hacen los cuerpos que no importan, que no le importan a esta norma? ¿Y cuáles son los cuerpos que no le importan? Son los cuerpos maricas, trans, travestis, negros, migrantes, mujeres muchas veces también, como todas esas corporalidades que no importan, ¿qué procedimiento hacen para desidentificarse? Y José Esteban Muñoz dice que la desidentificación no es una forma de generar una de identificarse en contra de, sino que es saberse con. Entonces, las corporalidades que no importan, sabemos que no importamos. Y ahí está el vuelco, porque finalmente no estamos exigiendo que nosotros seamos importantes para un mundo que nos ha definido como que no somos importantes, sino que en esa estrategia de desidentificación y sabernos que no somos cuerpos que importamos, creamos estrategias y procedimientos colectivos, personales, en donde esta identificación de no importarse se puede revertir, ¿no? Entonces, como diría Lemebel ante Pedro Carcuro, le dice, loca en tu boca suena a homofobia, ¿no? Como Pedro Carcuro no le puede decir loca a Lemebel, pero Lemebel, con toda su colectividad de maricas, de travestis, sí se pueden decir locas entre ellas, porque esa es una estrategia de sobrevivencia en donde se revierte la adjetividad como de denigrante y se reapropia, se politiza y se repiensa desde esta corporalidad que no importa, ¿no? Entonces, ese ejemplo me parece que es súper preciso, ¿no? Como, ¿cómo nos podemos nombrar entre pares también y cómo el mundo nos nombra? Entonces, el mundo nos va a leer de una manera, si el pensamiento occidental no va a acabar
dentro de los próximos 10 años. Se está poniendo en tensión, sin duda. Hay procedimientos que están, como el movimiento feminista, los movimientos descoloniales, están tensionando este pensamiento occidental, pero sin duda hay un trayecto largo todavía para que eso logre desestabilizarse. Entonces, ya, nos dimos como una mansa vuelta. Volvamos a la performance. Es que creo que de alguna manera todas estas cosas, como que al final uno hace eso, ¿no? Como que se da la vuelta por el borde, por al lado, para poder llegar a ese lugar, porque uno no puede entenderlo yéndose de lleno y decir como, ya, entonces, ¿qué es performance? Porque no se puede también, porque la performance es un procedimiento de deslindarse de las categorías, ¿no? Como es deslindarse de esa disciplina artística. Entonces, y permite combinar las cosas, ¿no? Como que, y también permite como entender que este universo entre lo real y lo ficticio es también un juego, ¿no? Es también un juego que uno puede como tomar a su favor. Y eso me parece interesante, porque sin duda que uno también cuando hace una performance también acude a elementos teatralizantes, no sé, se pone un vestuario, se crea una imagen, o no sé, bueno, quizás Abraham no ha visto el Océanos Víricos, pero, o Ignacio quizás tampoco, pero cuando nosotros hacemos fuego en el mar, no es que hagamos una fogata, no, le prendemos con neopren, que es como una cuestión súper como, yo no, bueno, en algún momento me decían como, oye, ten cuidado con lo tóxico. Sí, también, pero hay ahí como hay una teatralidad también, ¿no? O hay hay una danza, entonces también como que no es como, es como tensionar esos esencialismos, porque de alguna manera uno en la performance agarra, y yo agarra, bueno, los artistas visuales también se agarran de la visualidad, o hay performances que tienen más movimiento y uno podría decir, bueno, yo me agarro de la danza, sí, sin duda que sí, pongo a mover esa pregunta, pero también sucede que que al final la performance es una desidentificación. Me sé con las disciplinas que yo he aprendido, ¿no? Y ahí está como el do it yourself o el hazlo por tú mismo, que es como una consigna muy punky, que de alguna manera va a ese lugar como, bueno, estudié danza, pero no puedo venir aquí a escribir, porque la danza no me permite escribir, me permite solamente danzar y ejercer el movimiento, la técnica del movimiento. Pero yo también quiero escribir y tengo que desplegar en esta identidad creativa de la cual habló Abraham, porque en esa identidad creativa me siento con el entorno, ¿no? Entonces estoy con esa historia, o bueno, y aquí ya entramos de nuevo en la singularidad y en las preguntas que a nosotros nos resuenan. Entonces yo estoy trabajando con la evidencia seropositiva, Leo Fumán que está trabajando con el río, con la identidad mapuche, con esa colectividad, ¿no? La maca con las brujas, con las mujeres, con los femicidios, porque hay algo de nuestros cuerpos que está poniéndose en tensión. Entonces, cuando yo pienso la performance, es justamente ese lugar que de alguna manera se expone algo, se expone esta acción, pero la estoy exponiendo para ponerla en tensión. ¿Y a qué estoy poniendo en tensión? Es a mi propio cuerpo, no con un afán autoflagelante ni autoviolentista, no, porque reconozco que en mi cuerpo hay un registro que es histórico y que es contextual. Entonces, poniéndolo en tensión, poniéndolo en una crisis, también permite generar puntos de vínculo y conexión con otras corporalidades, digamos, quizás con la audiencia, llamémosle, ¿no? Con esas personas que nos están viendo. Entonces, esas cositas me hacen sentido como de pensar la performance, no simplemente como era entendido como más en los 80, que era como, no, yo voy, está el acto, voy a desestabilizar el acto institucional, ¿no? Entonces, está la feria, la inauguración de la Feria del Libro y el chelo gay llega y baila una cueca con un pañuelo rojo, como con su estética travesti, ¿no? Como que, claro, eran estrategias como, porque, digamos, el contexto y el tiempo de los 80 y los 90
era distinto al de ahora, ¿no? Como que había un contexto de violencia dictatorial en donde había que ir al choque de frente con el asunto. Estaban ahí poniendo el cuerpo a la violencia. Entonces, pero también entonces uno cuando hace performance tiene que leer el tiempo y el contexto en el que está. Y ahí es donde hoy día está la pregunta. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto hoy? Entonces hoy día hay muchas cosas. Hoy día yo pienso que hoy día hay una pregunta muy fuerte justamente sobre qué son nuestros propios cuerpos, ¿no? ¿Cuál es la identidad de mi propio cuerpo? Esa visualidad, si yo soy mujer, si yo soy travesti, si soy trans, si soy mapuche, si soy indígena, si soy negro, si soy de clase baja, si soy de clase alta, como que hay muchas capas que están configurando mi cuerpo a las cuales yo tengo que poner atención y ser muy sutil para ponerlas en ese lugar de la exposición y en ese lugar del espacio que va a ponerse en diálogo con el entorno. Ya. Creo que me he quedado sin muchos más apuntes para hablar. Así que me gustaría como quizás abrir la palabra y también darle la palabra a Ignacio también si nos quiere contarnos un poco, presentarse y también contar un poco cuál es su proyecto que está desarrollando aquí en Ensamble. Y también, bueno, después para abrir la palabra, es como qué cosas les resuenan respecto a esto que yo estoy mencionando, cómo les resuenan en sus trabajos, y también cómo este pensamiento, porque uno podría decir, ya, pero Kevin es súper desde el concepto, pero igual es un concepto que emerge de la materialidad. Entonces, ahí entramos en el universo de las decisiones estéticas, porque igual trabajamos desde el arte y trabajamos desde las decisiones estéticas. Y esas decisiones estéticas son decisiones materiales, porque entonces todo empieza a hablar, ¿no? Empieza a hablar el lugar donde lo hago, los materiales que utilizo, los colores, la cantidad de cuerpos, como qué cuerpo estoy poniendo ahí, como que si ocupo una cámara de celular o ocupo una cámara en 4K, o no sé, como todas las cosas van a empezar a hablar porque al final todo está transformándose en esa masa donde estoy pensando todos esos elementos. Es una ecosomática. Entonces, y esa ecosomática está tomada de la mano de estas gestualidades que estoy haciendo. Entonces, pasar la cámara rápidamente, estoy pensando en por qué es tan impactante el inicio de Irreversible, ¿no? Esta película de Gaspar Noé, es porque hay una cámara en ultra velocidad, como que está todo tomado de la mano, ¿no? Esta cámara como subjetiva, con mucho movimiento, entonces empieza a dar esa gestualidad de la ansiedad hasta que, bueno, y ahí se despliega todo ese universo macabro de esa película, pero como todas las películas de Gaspar Noé. No sé, bueno, quizás sería bueno, aparte de pensar en estas cosas conceptuales, también pensar en cómo hacen esos procedimientos estéticos también, en relación a estos gestos y a este pensamiento conceptual también, cómo establecer esos vínculos para poder, de alguna manera, también fracturar esa separación que está entre la práctica y la teoría, porque otro binario, ¿no? No, que mi mamá me decía como, no, la práctica no es teoría. y yo como que ardía por dentro, ¿no? Yo le decía, no, si la práctica también es teoría. Ella me decía que no. Bueno, pensamientos de madre. Pero bueno, también ella me incitaba a pensarlo, ¿no? Como que está bueno. Eso. Ignacio, ¿estarás por ahí o no? Parece que no. Bueno, abramos los micrófonos y conversemos un poquito. Nada, te agradezco un montón, Kevin. Preciosa tu presentación, me inspiró.
Aparte te encontré brillante, así como citar justo con imágenes, estuve descargando los libros, todo mientras te escuchaba, para recordar todas esas cosas. Y por otro lado, me emociona mucho, estoy muy feliz de haberme metido hoy día a esta sesión, porque de lo que tú hablas, yo resoné con todo, o sea, ese es el lugar en el que me instalo, y me emociona últimamente mi proceso artístico personal, que lo personal, que ya habíamos aprendido con la Simone de Beauvoir que lo personal es político, pero yo estoy aprendiendo ahora que mi personal es mi artístico, y si eso es político o no, ya acontece en otra esfera, por decirlo así, pero me ocurre que no puedo separarme del trabajo cada vez más. Y no puedo separar mi vida del trabajo, que eso también es problemático. Como en esto de que yo admiré tanto tu trabajo de Océano, porque primero me impresiona poner el cuerpo, poner la historia. Eso siempre me impresiona. Y me impresiona más cuando eso se vuelve estética y no se vuelve testimonio, no se vuelve discurso, no se vuelve, bueno, a raíz de esto hay que cambiar la medicación en Chile, ¿cachai? Que por supuesto son cosas que tienen que ocurrir, pero en el acontecimiento artístico creo que la estética es lo que tiene que tomar la forma. Y, y, y eso me lleva de nuevo a esto que tú planteaste súper bien de los binarios, que es algo para mí, me pasó a mí mi proceso creativo el 2019, que un día escribí: el origen de la violencia es el binarismo. Y, y lo dije en mi colectivo, quedó la cagá. Todo el mundo, ¡ah! Y yo dije, lo siento, es una verdad, me salió el útero, así que no sé por qué, pero esto es, esto es. Y de ahí para adelante empecé a ver este tema animal, humano, teoría ficción, cyborg, no sé, todas estas configuraciones que sabemos que se están trabajando y que nosotros sepamos no esas palabras teóricas, estamos trabajando, que nos acontecen en el cuerpo. Entonces, eso de difuminar los límites, yo lo encuentro muy atractivo y también me interesa mucho el mecanismo de resistencia, como esta que terminaste tú con el tema de tu mamá, de la teoría es distinta a la práctica no es teórica, y a mí me ha pasado el último año con harta fuerza que se me encajona en un discurso intelectual y teórico y se me demanda mayor cuerpo y emoción, cosa que yo vivo como violencia, ¿cachai? No lo planteo en esos términos, pero en mi interior lo vivo como violencia, porque de alguna manera siento que mi interlocutora o interlocutor me anula mi experiencia total, ¿cachai? Entonces, si yo expreso mis sentimientos y para expresar que estoy triste cito un poema, es que estás intelectualizando. Entonces, pero chucha, ya, y si me pongo a llorar de forma frenética, no, contrólate, pues así no se puede, ¿cachai? Entonces, a ver, aprende a comunicarte. Entonces, esa tensión que me pasa en lo personal y me pasa también en el espacio laboral, me llama mucho la atención porque veo que se repite el mecanismo de definirnos, que es una herramienta tan inútil para poder ser, sea en el sexo, en el género, en el oficio, en la profesión, en lo que sea. Entonces, ese territorio de cómo luchar contra la definición me parece muy atractivo. Y por otro lado, quería comentar lo último que yo lo pienso hace tiempo sobre la Butler, con esto de la performance, que es súper choro la palabra performática de Austin, y que es precisamente la palabra de la brujería, pues la bruja te dice y acontece. Ese es el drama de la idea de la bruja, es totalmente performático. Entonces, me pasa a mí con la Butler, que encontré súper interesante esto de la desidentificación, para que nos pongáis en el chat el nombre del autor, porfa, que no lo agarre, que me pasa a mí en términos de la violencia, que ante el acontecimiento de la violencia extrema, pensemos, voy caminando por la calle, alguien me ve, me agarra, me tira contra una pared, me viola, ¿sí? En esa situación, violencia extrema, que es la que menos ocurre, pero más impacto tiene.
en términos del desconocido contra otro cuerpo. En ese acontecimiento, yo creo fielmente que el desconocido lo que ve es una mujer, y por mujer quiero decir un cuerpo subordinado, feminizado, un cuerpo dominable, ¿sí? ¿Qué materialidad tiene ese cuerpo? Es muy variable, pero es un cuerpo dominable. Y a eso yo le voy a llamar mujer en estos términos, pero simplemente, si ese cuerpo se siente hombre, mujer, perro, gato, extraterrestre, alien, al cuerpo que ejerce poder le importa un carajo. Entonces, lo que me pasa a mí con la Butler en esto de la performance del género es que, claro, es una declaración fundamental para cada sujeto, sujeta, sujete, pero en la percepción de otro no aparece. No, ¿cachai? Cuando nosotros vemos a mujeres, hombres trans violados, a nadie les sirve gritar, oye, tengo pico, ¿cachai? A nadie les sirve esa cuestión. El mecanismo de subjetivización de ese cuerpo opera en la mente del observador, ¿cachai? Entonces encuentro que ese problema, bueno, el que a mí me apasiona, y claro, y en este ejercicio de la performance me parece que es importante cuestionar que es verdad que yo hago el acto, pero el acto de mirada del otro, y ahí me puse ranceriana total, es tan fuerte como mi acto vivo. Entonces, cómo me ve el otro también es un acto performático, que me determina. Lo vemos todo el tiempo, con los niños, con todo. Bueno, mi obsesión en este minuto es Elisa Loncón en la Convención Constituyente, o sea, dando la guerra sideral. Nada más emocionante que eso. Pero todo esto está operando permanentemente en esa convención. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Maca, ¿no? Yo creo que tiraste ahí el punto de tope de alguna manera, ¿no? Como que justamente, ¿qué sucede en ese, como lo llamaste, ¿no? Los procesos de subjetivación que suceden en la mirada del otro. Porque el otro no entiende ese proceso de autosubjetivación o de identificación que muchas veces es invisible. Y cómo claro, sí, no lo sé. Bueno, dejémoslo ahí pensando, porque es una pregunta compleja. Quería, bueno, dar justamente esto de, bueno, otras cositas que dijiste. Una cosa es poner el cuerpo, ¿no? Ese acto de poner el cuerpo, que es como arrojarse al abismo, ¿no? Pero también, como con la conciencia de que voy a caer en una colchoneta, ¿cachai? Como que no me voy a arrojar ese abismo a la muerte, ¿no? Sino que me arrojo al abismo porque me estoy como expandiéndome. Y es muy interesante cómo ese poner el cuerpo en la performance está tomado de la mano con esta palabra de la brujería. Porque al final el cuerpo se transforma en una brujería. Entonces, si yo expongo, claro, es que, y que es complejo, porque claro, uno de repente, o yo he escuchado muchas veces como que cuando uno se expone en el sentido de la performance, puede ser que no sé cómo acontece, pero igual hay algo que uno está preparado a que pueda suceder la violencia. Estoy pensando en el video de Sebastián Calfuqueo, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero habla sobre el procedimiento es que está hablando sobre los huecos. Entonces, él ahueca un tronco y se posiciona en distintos lugares de Santiago como icónicos de la experiencia colonial. Entonces se pone en el Parque Arauco, no en el mall, sino que en el parque, en donde hay dos chemamul enormes, y él está ahí como con su tronco hueco, él con su
con todo su trabajo de su identidad marica que tiene y con toda su identidad mapuche. Se para también en el afuera del Cerro Santa Lucía, y se para también en el matadero de Franklin, con este tronco hueco, unos tacos morados, y se para ahí. Y le empiezan a gritar todos los carniceros, y además se pone ahí como entre medio en todas las carnicerías, que ya es como en donde acontece, pero la meca, ¿no? Y todos estos carniceros le empiezan a decir como, y le empiezan a jugar con el hueco, ¿cachai? Porque tiene el tronco hueco aquí en el hombro, empieza, menos mal que está hueco, oye, está hueco, no, está hueco, ¿cachai? Entonces yo digo como, claro, es súper fuerte, porque ahí está aconteciendo la violencia explícita, ¿no? No le están pegando, pero una palabra puede ser un látigo, ¿no? Entonces, pero él está poniendo el cuerpo, ¿no? Como que uno podría decir, pero ¿para qué se pone ahí? ¿Para qué se expone? Bueno, porque está poniendo en evidencia una verdad, una realidad, ¿no? Como que está haciendo el gesto exacto para develar un registro histórico. Pero entonces igual ahí uno cuando hace eso, tiene también una estrategia de defensa, porque probablemente nadie sería capaz de acercarse a pegarle, no sé, o quizás sí, pero no sabemos, está siempre en ese límite también la performance, digamos, ese tipo de performance, hay muchos tipos de performance, pero ese tipo de performance está ahí en ese límite, ¿no? Como de ponerse en la violencia. Y ahí se devela ese proceso de la mirada del otro también, pues como el otro te está nombrando. También es interesante que la performance tiene ese requerimiento, por decirlo así, del registro, que viene ligado al archivo. Entonces, este acto vivo de Sebastián se registra y aparece este video. Y a mí me pasa siempre cuando veo los videos o las fotos de mi mismo trabajo o de miles de artistas que admiro, que se me ficcionalizan, ¿cachai? Porque me aparece la puesta en escena, lo que tú escribís muy bien de la teatralidad, de todos bien vestidos en la iglesia esperando este hombre y mujer, ¿cachai? Entonces, en ese lugar es muy potente porque uno dice, no le van a pegar, ¿cachai? Porque hay cámaras, porque no sé, andará con un crew, o de última, porque puta, ¿cómo le van a pegar si anda con un tronco hueco? No sé, está loco, ¿cachai? Pero por otro lado, esa palabra violenta, sabemos muy bien que fácilmente radica en el golpe violento. Tampoco es ajeno. Entonces, y al final me pasa que cómo se revelan los otros, porque esos carniceros gritando hueco, nos quedamos con el acto, que eso también me lo he preguntado en ahora, nos quedamos con el acto del artista valiente poniendo el cuerpo a esa violencia, ¿cachai? Y de alguna forma se vuelven a visibilizar estos carniceros, porque quedaron encapsulados en ese control, ¿cachai? Como es súper, no sé, es muy misterioso como todas estas fuerzas confluyen, ¿cachai? Atraviesan. Sí. Leufu, por favor, para no hablar más que... A mí me parece como que llega a ser mágico ese momento. Precisamente estaba pensando eso en la singularidad y cómo esa singularidad también representa lo colectivo finalmente. Y aquí están esas dos fuerzas en tensión, en donde también identificamos de pronto al carnicero, ¿cachai? Que es singular, pero finalmente es el colectivo. Y ese carnicero además representa a la colectividad de la sociedad, además, como encarnizada, además, que también por eso también llega a ser muy poético el tema de enfrentarse a esta carnicería, a la carnicería que es el develarse o mostrarse con la esencia pura de este cuerpo, además, que además de sostener y hacer este llamado, este grito
de díganme hueco además, sí, y lo cargo además, lo carga además como una especie de vía crucis, ¿cachai? Como llevándose el peso de esta cruz de ser el hueco sobre tacones, además. Entonces la exposición es tremenda, y coincido en eso de que te queda, uno se queda con también esa imagen del autor valiente al medio, pero te quedáis también con esta imagen del colectivo aterrador, carnicero, que viene a enjuiciar y que además se atreve a golpear con las palabras. ¿Cachai? Como también me parece heavy eso de la valentía que produce el colectivo también, porque yo creo que sería súper distinto si se enfrentara este personaje sobre los tacones frente a un carnicero, que es lo que siempre también se habla, como que en el colectivo se es más valiente. Entonces ahí entre todos como que yo creo que también es heavy eso, porque seguramente hay algunos carniceros que no están gritando o que no están de acuerdo tal vez en esa forma, y entran en el colectivo igual, que es lo que hace que este paisaje de gritos de carniceros terminen en nuestra cabeza como el carnicero, el carnicero machista además, ¿cachai? Como, es heavy, como me gusta eso de la performance, que tiene también muchas formas y aristas de ver las cosas y de enfrentar muchos temas, poner en tensión muchas cosas, y con eso también me quedo de lo que hablamos hoy día, de hablar sobre este binarismo, y como que también me inspiró bastante. Ya habíamos conversado estas cosas con Kevin, pero volverla a escuchar, te juro que como que me vuelven a evocar imágenes, y también hablar un poco de esto de qué es el cuerpo, dónde está el cuerpo que a través de lo digital igual se puede conectar en esa emoción, en esa emocionalidad tal vez, y develar este binarismo también que está entre lo cyborg y lo espiritual, como lo que hablaba la otra vez de transformar el Nehuen en megabytes, ¿cachai? Cómo tensionar eso también en esta forma de armar esta narrativa de lo que tengo en mente. Entonces, todos estos conceptos como de ecosomática, también como de hablar de técnica estilo espíritu, cómo no despegar el espíritu de esta imagen avatar, además, que aquí también nos estamos viendo, somos 5 personas que estamos estamos conectados a través de una herramienta que se llama Zoom, pero también estamos develando nuestros pensares, nuestras vulnerabilidades, nuestros aconteceres, nuestras emociones finalmente. Entonces me parece interesante el mezclar a todos estos autores, y me resuenan mucho todas las citas que hiciste. Yo también al mismo tiempo buscando también los textos de algunos que no tenía, que el texto este que nombraste de Cortezas, ya lo bajé y todo, porque me parece súper inspirador para acompañar esta narrativa que tengo en mi mente, que finalmente también se va a volcar al texto nuevamente, ¿cachai? Como que es bonito eso, como yo parto desde el texto a transformarlo en esta acción emocional con la performance, pero ahora vuelvo al texto y finalmente es un ciclo, ¿no? Todo termina siendo un ciclo en el cual vamos aterrizando estos sentires además a través de la acción performática, y ahora la acción digital, que también eso me parece muy, muy interesante de abordar, y cómo humanizar esta digitalidad que estamos viviendo también, que además la estamos normalizando totalmente. Ya al principio era como que nos resistíamos un poco, pero ahora ya el Zoom es parte de nuestra vida, tenemos aros de luz, ya entramos en el mundo digital, totalmente. Pensaba también como de pronto en la interfase, ¿cachai? Como este ordenamiento que nos da la interfaz de poder ir guardando en carpetitas para adentro. A lo mejor una carpeta soy yo, y adentro de mi carpeta tengo corazón, tengo cerebro, y esas otras carpetas también pueden tener archivos compartidos, ¿cachai? Como que estoy yéndome en ese punto de como humanizar lo digital. Me parece interesante ese mundo. Sí, es súper potente, porque además, bueno, quizás para comentarle un poquito sobre el trabajo de Leufu, él hace un procedimiento en donde
invita a otros artistas de otros territorios a través de un mensaje de Instagram y empiezan a generar como distintas acciones para el acontecimiento del Buñol Trupantu. Está bien dicho, ¿cierto? Buñol Tripantú, sí. Como de alguna manera, y me parece súper interesante porque ese procedimiento que es virtual, que es digital, pone en contacto distintos cuerpos. Entonces eso me parece que es súper interesante el procedimiento metodológico, porque de alguna manera uno podría pensar, no, nosotros solo podemos hacer performance si es que estamos juntas en un sentido espacial y temporal, ¿cachai? Pero aquí hay como una fractura de eso, apropiándose de las herramientas tecnológicas justamente en pos de ese hacer colectivo. Y eso es súper interesante porque de alguna manera nuestros cuerpos ya no son esa esencia de cuerpo humano piel, ¿cachai? Como que estamos somos muchos cuerpos a la vez también, entonces como que somos este cuerpo avatar, somos un cuerpo digital, somos un cuerpo escritura, somos un cuerpo acción, somos un cuerpo visible y somos un cuerpo invisible, somos un cuerpo del tiempo, como que hay ahí una complejidad que es un poco inconmensurable. Y eso me parece que es súper interesante el trabajo que está haciendo el Leufo. Ahora, la pregunta es cómo poder develar esa complejidad en el universo como de la exhibición, ¿no? Como de este video documental, ¿no? Pero ahí, bueno, vamos a seguir conversando de esto como cuando nos sigamos encontrando. Abraham, no sé si quieres comentar algunas cosas. Claro, sí. No, pues te agradezco, la verdad, que nos hayas compartido todo esto. También igual resuena, ¿no? También escuchar a los compañeros, Macarena, Lufu, como que me permiten ahí poder también abrir otras dimensiones, ¿no? También y repensar mi práctica, ¿no? Ahí, ahorita que los escuchaba, pensaba también, cuando mencionaste a Luke Nancy, pensaba que hubo un tiempo que me había acercado a sus textos y una vez yo dije, no, pero es que a este cuate le falta como sentir la ancestralidad, ¿no? Un poco, como por ejemplo acá en México, en una cultura mixteca, el cuerpo no termina, ¿no? En la piel, ¿no? Sino que va más allá, incluso ya plantea lo colectivo, ¿no? El cuerpo no termina en la piel y se construye con lo otro, ¿no? Y con todo lo que está en el entorno, ¿no? Y esto pues ya lo venían ellos imaginando y pensando desde hace pues miles de años, ¿no? Entonces es interesante como cuando yo decía, bueno, pues sí, es que es el francés, ¿no? Y ahorita que yo digo como que le faltó ahí un poco de ancestralidad acá a Gianluca, hay cosas muy interesantes, ¿no? Yo sí creo que no solamente así como lo plantea, ¿no? De abrir, ¿no? El cuerpo para poder tocar, pues ahí están, ¿no? También por acá está la posibilidad de cómo nos tocamos, cómo entramos en el otro por medio de la mirada, ¿no? Por medio de la palabra, ¿no? La cultura tojolabal incluso, ¿no? Yo todo lo que voy a mirar, todo lo que voy a decir es porque yo abro mis ojos, te miro a los ojos porque también estoy abriendo un lugar para tus palabras, ¿no? Entonces, y desde ese lugar nos vamos a tocar, ¿no? Entonces, como que está bien bonito porque me permite esto que nos acabas de compartir, como pensar todo, ¿no? O sea, repensarlo, ¿no? Pensar también lo humano, ¿no? Pensar también qué es un ser vivo, ¿no? Que me daba mucho sentido que cuando en diciembre que fuimos a la Jusco, a la montaña, como una lata, ¿no? Como el encender una lata transformaba todo, ¿no? O sea, cómo nos transformaba y todo, ¿no? Incluso lo colectivo, ¿no? Las 2 personas, 3 personas que fuimos, solo al haber encendido una lata de fuego nos conectó con un chorro de cosas. Se volvió también un archivo en nuestros cuerpos, pero también nos hizo pensar también
la montaña como un cuerpo vivo, ¿no? Un cuerpo que no solamente contiene pues las historias chidas de los senderistas o de la gente que las camina, ¿no? Sino que también hay otras caminatas, ¿no? De mujeres que buscan a sus desaparecidas, a sus desaparecidos. ¿Cómo escuchar esas voces, ¿no? Y eso es algo como que planteamos por ahí, ¿no? Cómo desde este caminar podemos pensar en esos cuerpos que no están, ¿no? Esos cuerpos ausentes, pero que están ahí, como dicen ellas, ¿no? Las mujeres que buscan, ¿no? Dicen, nosotros caminamos la montaña para arrancar la verdad de ella, ¿no? De la tierra, porque la tierra también nos dice dónde están. Y como el sentido del fuego se vuelve bien poderoso también, ¿no? O sea, como que me hace pensar ahorita cómo poder sistematizar, llamémosle así, eh, pues estas voces que están también ahí en esos espacios, esas otras historias que han sido, que están invisibles, ¿no? Y como lo que contabas ahorita de este libro que nos compartías de Cortezas, ¿no? Eh, cómo poderlo sistematizar, pero para generar un espacio común, un cuerpo común, no sé. Pues eso un poco como que muchas cosas me resuenan, pero lo que quería ahorita compartir era eso, ¿no? Como repensar todos estos conceptos, todas las cosas que luego hemos hablado, que incluso ya lo utilizamos mucho, ¿no? Como parte de nuestro lenguaje, ¿no? Cómo vibramos, como lo mencionaba, ¿no? Esto del cuerpo vibrátil, ¿no? Cómo vibramos con los demás. Y pensar eso, como repensarlo todo, ¿no? Y me gusta eso, como desarticularlo otra vez. Pues nada más, eso quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Sí, yo creo que son súper complejas las preguntas que tú instaláis porque, no sé, porque, claro, justamente cómo dejar ese registro, cómo hacer presente la invisibilidad histórica de una montaña, ¿no? Cómo registrar eso, cómo traerlo, cómo acogerlo. No sé, ponte tú, cuando yo estaba haciendo este video de océanos víricos, que surge dentro de un contexto académico, de un curso, la profesora me decía ¿cómo va a registrar ese aire salado del mar, de estar en el borde del mar? Y uno, pucha, puede decir como, está imposible registrarlo, ¿cachai? Pero quizás simplemente el hecho de instalar esa pregunta te activa una posibilidad estética, y estética no solamente en términos visuales, puede ser sonoro, puede ser, no sé, como textual, permite como registrar, ¿no? Como que habitar esa pregunta, habitar la pregunta sobre cómo registrar el cuerpo más allá del cuerpo humano, es ya hacer un ejercicio de salirse del cuerpo humano. Y creo que ese habitar pregunta, por ahora, bueno, es el método. Después las decisiones serán singulares y personales y cada uno verá cómo lo hace, ¿no? Pero, porque tampoco creo que haya una forma. Últimamente pienso mucho en el universo sonoro. Siento que hay ahí algo, como estamos tan invadidos de la visualidad, hay tanto contenido visual que lo sonoro está tomando un lugar súper protagónico, que bueno, hay unos proyectos hermosos sobre las recuperaciones de los humedales en Concepción, no me acuerdo ahora el nombre del artista que trabaja y hacen paisajes sonoros, ¿no? Como que capturan sonoramente con una alta calidad sonora, y eso te genera otra manera de acercarte a ese lugar, ¿no? Como que es distinto el sonido del mar en general que el sonido del mar chocando con las piedras, ¿no? O el sonido del viento del mar, ¿no? Como que, y todo eso también te genera como un acercamiento que es distinto, ¿no? Entonces, a mí por lo menos lo sonoro hay algo que a mí me está como
como resonando. Bueno, aparte yo bailé flamenco muchos años, entonces tengo ahí como una sensibilidad auditiva súper entrenada. Que eso puede ayudar mucho, sobre todo en los videos, porque en los videos de repente uno se centra mucho como en la cuestión, el manejo audiovisual, que es muy necesario sin duda, pero también detalles sonoros te pueden hacer explotar esa imagen, desbordarla. Y eso es alucinante, porque ahí ya entramos en otros terrenos sensibles también, pues, sinestésicos. Queridos, bueno, hemos tenido una hermosa jornada. Yo estoy muy contento de que me hayan escuchado mi monólogo, mi performance monologante, ¿no? Y que hayan compartido sus inquietudes y todo. Les agradezco por haber estado aquí. Y bueno, yo absolutamente dispuesto, voy a dejar mi correo electrónico. Ahí apareció Ignacio. Les dejo mi correo ahí en el chat, por si quieren escribirme, por si necesitan textos. Yo todos los textos que hablé los tengo. El único que tengo prohibido compartir es el mundo, hacer un mundo con gestos de la Marie Bardet, pero, porque la editorial no lo permite, pero podemos, si cumplimos con las confidencialidades del tráfico ilegal, se los puedo compartir también. Así que si quieren escríbanme ahí. Por favor. Lo pasaron así yo como soy por debajo de la súper buena puerta. cumpliendo las confidencialidades ilegales. Como mi productora que siempre me dice, Maca, ¿es legal lo que vas a hacer? Y le digo, estrictamente no. ¿Quieres que te lo explique? No, solo quiero saber. Claro. Y nada, bueno, no sé, me quedo con las ganas de escuchar la voz de Ignacio. Si quieres comentarnos algo, así muy cortito, antes de cerrar. Oye, ya, voy a parar el video así para poder escucharme mejor. Es que estaba el internet ahí fallando, entonces prefería estar como sin video. No, a mí, sabes que me sumo mucho a las palabras de todos los demás, como, y harto de Abraham, como al final, como de lo cuestionador que resultó escucharte. Fue re bacano, para mí fue como muy motivador también eso, como volver a repensar estas cosas, volver a pensar también como lo que yo por lo menos ando investigando, entonces me parece súper como, eso me pareció muy cuestionador, muy motivador desde ese lado, como volver a dar una vuelta, volver a habitar esos espacios. Con el tema de la materia vibrante es re loco igual, porque bueno, con Abraham tenemos muchas similitudes en nuestros proyectos por lo que hemos conversado, entonces me sentía muy identificado cuando tú también les hablabas directamente a él. Yo también estoy como dándole vuelta como harto con los espacios, con lo, como qué es lo que dicen los territorios también, pues, qué es lo que guardan. Y desde ahí también se me vino mucho, hace un tiempo tomé un curso de paisaje sonoro en la Chile y hablábamos harto de eso, pues como los instrumentos también tienen esa memoria de lo que han tocado, ¿viste? Como que no es tangible, no es tan visible, pero sí hay algo ahí como en ese, hay un registro acústico en la materialidad misma del instrumento. Entonces es re bacano como pensarlo en relación como al todo, a esa montaña misma, o en este caso yo ahora que estoy investigando un poco más en la materialidad y en la arquitectura de la ciudad directamente, como esta avenida también tiene esa memoria de todo eso que ha ocurrido en ese lugar, sin necesariamente que sea tan visible, ¿viste? Entonces es interesante cómo darse esa vuelta y ver también cómo uno lo trae al presente. Al presente, iba a decir. A este proyecto. Entonces eso me resultó muy el escucharte. Gracias, Eso. Ignacio. Ahí se te escuchó al final. Bueno, quedan muchas reflexiones, quedan muchas preguntas.
como dije en algún momento, es interesante tomarse de la performance como un lente metodológico, una práctica metodológica para pensar el mundo, pensarnos hoy, pensar nuestros cuerpos, pensar el entorno y otros territorios que, porque digamos que ya hoy día la violencia está de manera transversal y bueno, y hay que hacerle, de alguna manera, no sé si hacerle frente es la palabra, sino que saber que está ahí, está pulsando. Entonces, no sé, me quedo ahí con eso, ¿no? Como con lo violentados que han sido nuestros territorios todos. Y cómo las estrategias colectivas permiten, de alguna manera, desviar las rutas hacia nuevas narrativas. Les mando un beso, un abrazo enorme a todas, a todos. Y espero verle. Muchas y por favor, gracias. escríbanme, yo feliz de la vida y colaborar con usted. A mí me encanta hacer lo que hago. Como diría el niño señora, me encanta el arte. Y me gusta todo tipo de arte. Así que, no, para ustedes y con ustedes. Besitos. Nos Muchas vemos, gracias. compañeros. Que estén muy bien. Bueno. Chao. Chao.